Comience. Sí, un rato, doctor, lo estoy poniendo. Mi wifi está fallando, un rato lo estoy volviendo a reconectar. 2 minutos, por favor, un minuto, por favor. Ya, doctor, ¿se me escucha? Sigue nomás, sigue. Ya, listo, voy a presentar. Ya, bueno, vamos a iniciar. Ya, bueno, primeramente, buenas tardes, profesor, doctor, y buenas tardes, compañeros, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo y mi grupo vamos a disertar sobre el tema, ¿no? Sobre las infecciones bacterianas estafilocócicas y estreptocócicas. Siguiente, por favor. Siguiente. Pongan la pantalla completa. ¿Puedes arreglar la pantalla? ¿Puedes ponerlo grande, por favor? Ya, bueno, mientras que va poniendo la pantalla completa, bueno, vamos a estar hablando, ¿no? Bueno, en esta exposición más que todo, ¿no? Vamos a tratar sobre las infecciones cutáneas superficiales y piodermas, ¿no? Recordamos que estas infecciones de la piel, que van a ser ya sea por piógenes, van a estar, ¿no? Llenas de pus. Ahora, tenemos que recordar también, ¿no? Que estas mayoría de infecciones piodermas cutáneas van a ser causadas, ¿no? Por lo que es el Staphylococcus aureus del grupo A, ¿no? También conocido como el estreptococo piógeno, ¿no? Bueno, primeramente, vamos a encontrar, ¿no? De que estas bacterias gram positivas van a causar, ¿no? Un amplio espectro clínico de infecciones que van desde lo que son los biodermas, las que son las más superficiales, hasta las infecciones más invasivas de la piel, ¿no? Y de tejidos blandos, como son los Staphylococcus aureus. Ahora, vamos a ver que esta va a darse por dos grupos principales, lo cual son las coagulasa negativas y las coagulasa positivas, ¿no? Donde las coagulasas negativas van a estar, ¿no? Representadas por que es la cepa coagulasa negativa más común, ¿no? Tenemos que recordar que esta es una bacteria comensal inofensiva que se encuentra, ¿no? En la superficie de la piel humana. Por ende, van a existir, ¿no? Muchas cepas de estas. Tenemos que recordar que, por ejemplo, un individuo en promedio tiene de 10 a 24 cepas temporales residentes, ¿no? De lo que es este estafilococo. Y este puede causar, ¿no? Infecciones eh, superficiales, ¿no? En zonas
implantes quirúrgicos o catéteres, ¿no? O ya sea que el paciente tenga algún tipo de inmunosupresión. Bueno, vamos a tener ahora los coagulasa positivos, en el cual, ¿no? El representante más característico va a ser el Staphylococcus aureus, que puede ser una bacteria, ¿no? Comensal inofensiva también, o un patógeno agresivo mortal, ¿no? Ahora, vamos a ver que estas se presenta colonizando las fosas nasales en un 30% de la población. Ahora, también recordar, ¿no?, que hay condiciones que pueden predisponer a que tengamos colonización, ¿no?, por Staphylococcus aureus, como son las dermatitis atópicas, en la diabetes mellitus o pacientes con insuficiencia renal, ¿no?, ya sea con diálisis. Ahora, también el uso, ¿no?, de personas adictas, por ejemplo, a drogas y que la vía de administración sea intravenosa, ¿no? Algún tipo de disfunción hepática o trastornos inmunosupresores, ¿no? Ya sean estos genéticos o adquiridos, ¿no? Tenemos que recordar también que su lugar de colonización de estas van a ser mayormente zonas húmedas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar, ¿no?, la región inguinal, la región axilar, ¿no? También, o la misma región faríngea, ¿no? Bueno, también vamos a encontrar que estos pueden producir, ¿no?, abscesos en lo que son estos órganos y tejidos. Bueno, ya que estos van a producir exotoxinas, los cuales van a causar, ¿no?, estos síntomas cutáneos y sistémicos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a tener que acá, en la epidemiología de esta, por ejemplo, en Estados Unidos, en las infecciones de lo que es de la piel y tejidos blandos, van a causar aproximadamente 14,2 millones de visitas, ¿no? Lo que es el servicio de urgencias en pacientes ambulatorios. Esto va a representar más que todo 870.000 casos de ingreso hospitalario, ¿no?, por año. Y a su vez hay una incidencia, ¿no?, anual de más casos, ¿no? Por Staphylococcus aureus, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la etiología y la patogénesis, esta vamos a ver, ¿no?, de que algunos factores de riesgo va a ser, ¿no? Por ejemplo, la colonización de este Streptococcus aureus va a darse, ¿no?, más que todo en zonas, tal como dije, ¿no?, como áreas mucosas o la piel, ¿no? Especialmente, tal como dije, en las fosas nasales. Estos pueden ser transitorios, ¿no? O pueden representar un estado de portador prolongado. Bueno, también puede haber en lesiones tisulares, ¿no? O de inflamación, como ya sean heridas quirúrgicas, quemaduras, algún tipo de traumatismo que haya presentado, ¿no?, el paciente, dermatitis atópica. Estos también tienen un alto riesgo de contraer una infección, ¿no?, por Staphylococcus aureus. También los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? O que reciben corticosteroides sistémicos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es portador de VIH o tiene SIDA, ¿no? Lo cual estaría bajando la inmunidad de este. Ahora, también cualquier condición, ¿no?, que resulte en un número o función defectuosa de los neutrófilos, ¿no? En este caso podemos ver, ¿no?, personas que sufran algún trastorno genético adquirido, ¿no?, en la inmunidad. Y también se ha visto que los pacientes con deficiencia genética o adquirida de las respuestas, ¿no?, de interleucina 17. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los factores de virulencia. Bueno, cuando hablemos de estos factores de violencia, vamos a hablar más que todo, ¿no?, lo que es promover, ¿no?, estos factores van a promover la colonización y la infección, ¿no? Así como van a evadir la detección y la función inmunitaria del huésped. Por ejemplo, van a secretar toxinas formadoras de poros. ¿Qué van a hacer? Van a alisar las células, ¿no?, del huésped, en este caso los neutrófilos o ya sean los macrófagos, y así impiden, ¿no?, la función de las defensas del huésped, ¿no? Entre ellas vamos a tener dos familias principales, lo que van a ser la hemolicina alfa, también conocida, ¿no? Esta se la conoce como la toxina alfa. Después, lo que van a hacer, ¿no?, las leucotoxinas de biocomponentes. En aquí principalmente vamos a ver al Pantón Valentín. Bueno, recordar también que estas toxinas tienen
objetivos específicos, ¿no? En las células de huésped, como por ejemplo, hablamos, ¿no? De la toxina alfa. Esta toxina alfa se va a dirigir a lo que es el ADAM10 y lo que es la leucocinina de Panton Valentin, ¿no? Esta se va a dirigir al receptor C5A. Bueno, particularmente estas dos van a estar asociadas, ¿no? A la virulencia de los estafilococos meticilinos resistentes. Y bueno, por otro lado tenemos, ¿no? Lo que es la secreción de modulina solubles, ¿no? En fenol, con las que estas van a alisar, ¿no? Los leucocitos y eritrocitos humanos. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que la modulina soluble en fenol alfa va a estar asociada también a la virulencia mejorada, ¿no? En estos casos de estos Staphylococcus aureus meticilino resistentes adquiridos en la comunidad. Aparte de eso, también se sabe que estas llegan a secretar toxinas exfoliativas. Por ejemplo, en lo que es el impétigo ampolloso, este se ve causado por cierto tipo de toxinas exfoliativas que van a ser el A, el B y el D, ¿no? Estas toxinas son serinas proteasas que se van a dirigir a lo que es la desmogleína 1, que es un mediador, ¿no? De la lesión célula-célula. Bueno, estas toxinas van a dar lugar, ¿no? A esta formación de ampollas, ¿no? Intraepiteliales que vamos a ver en el caso del impétigo ampolloso, ¿no? Cuando estas vienen a ser, ¿no? Secretadas a nivel de la piel, ¿no? O también hay otra enfermedad, la cual es el síndrome, ¿no? De la piel escaldada estafilocócica, cuando estas van a ser secretadas ya, pero de una forma sistémica, ¿no? Ah, bueno, también se sabe que pueden producir al menos 24 superantígenos diferentes, como van a ser, ¿no? Las enterotoxinas. En aquí vamos a ver que la más importante es la toxina 1, ¿no? Esta va a estar muy relacionada al síndrome de shock tóxico y también estas van a tener la capacidad de activar de manera inespecífica, ¿no? Lo que son las células T y van a interactuar con lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿no? En la célula presentadora de antígeno y también en la región variable de la subunidad, ¿no? Beta del receptor de esta célula T, ¿no? Ahora, todo este proceso que acabo de explicar va a dar, ¿no? Como un resultado la activación inespecífica de los linfocitos TCD4. Siguiente, por favor. Ya, listo. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Los mecanismos para inhibir la función de los neutrófilos. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la producción de la proteína CHITS, que es la proteína CHITS, es, ¿no? La proteína inhibidora de la quimiotaxis del Staphylococcus aureus o de la SCPA, ¿no? Qué va a ocurrir con esto? Van a bloquear estos receptores de péptido de formilo y complemento, ¿no? Con quimiosinas que atraen neutrófilos, CXCR2, y todo este proceso va a producir, ¿no? Una inhibición de la quimiotaxis de neutrófilos. Otro mecanismo para inhibir esta función va a ser mediante una producción de superantígenos estafilocócicos, ya sea 5 y 11, van a bloquear estos receptores de péptido de formilo y complementan a quimiosinas, ¿no? Y van a producir no, van a inhibir el rodamiento también de neutrófilos y la adición de endotelio, y va a producir también una extravasación de neutrófilos. Bueno, también vamos a ver que cuando se produce catalasa, alquil hiperodóxido reductasa y estafiloxantina van a inhibir la muerte mediada, ¿no? Por oxígeno reactivo. Ahora, cuando se produce adenosina sintasa A, nucleasa estafilocócica, su mecanismo va a ser que van a degradar, ¿no? Las trampas extracelulares de neutrófilos para prevenir así la muerte del estafilococo aureus. Y por último, ¿no? Cuando se puede expresar una proteína A en su superficie de estas, lo cual va a unirse, ¿no? Al anticuerpo en la orientación incorrecta y por lo cual va a bloquear, ¿no? La fagocitosis mediada por anticuerpos, por neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Del huésped. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la inmunidad propiamente dicha, ¿no? Ya. En esta vamos a ver vamos a reconocer, ¿no? Que la piel tiene ciertos mecanismos, ¿no? Inmunes innatos que protegen contra la colonización, infección por estafilococo aureus, ¿no? Recordar, ¿no? Que los queratinocitos y otras células estromales inmunes residentes en la piel
va a haber, ¿no?, una producción de péptidos antimicrobianos, ya sean catelicidina o B-defensinas humanas 2 y 3, ¿no? Estos van a tener, ¿no?, una actividad bacteriostática o bactericida, ¿no?, contra el Staphylococcus aureus. Ahora, también podemos observar, ¿no?, que las células cutáneas e inmunes residentes van a expresar un RRP. RRP significa los receptores de reconocimiento de patrones. Estos que van a reconocer, ¿no?, propiamente al Staphylococcus aureus. Ahora, por todo esto va a iniciar las respuestas inmunitarias inflamatorias, ¿no?, ya sea mediante el reclutamiento de neutrófilos o la formación de estos abscesos, ¿no?, de esas masas producidas, ¿no?, por células blancas muertas, ¿no?, y bacterias. No, todo esto se va a dar, ¿no?, por el TLR2, lo cual va a reconocer las lipoproteínas del Staphylococcus aureus, el ácido teicoico y el peptidoglicano, ¿no? Bueno, en las toxinas formadoras de poros y la ruptura del fagosoma, estas van a lograr, ¿no?, activar el inflamasoma. Entonces, producto de esto se va a activar la caspasa 1. Además, va a haber, ¿no?, un procesamiento protolítico de la interleucina 1B en su forma activa, lo cual va a inducir un reclutamiento, ¿no?, de neutrófilos, ¿no?, y la formación propiamente del absceso, ¿no?, en el sitio de infección que ha sido dada, ¿no?, por este Staphylococcus. Y todo esto va a estimular, ¿no?, a las células TH17, lo cual también va a estimular la interleucina 17 para una promoción del reclutamiento de neutrófilos, ¿no?, durante una infección cutánea por Staphylococcus. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Bueno, en esta tabla está un resumen, ¿no?, de las distintas patologías que va a producir una infección por Staphylococcus aureus. Bueno, acá vamos a tocar principalmente lo que son, ¿no?, las superficiales, las invasivas y lo que vendrían a ser los síndromes tóxicos, ¿no?, que vamos a hablar con más determinación, ¿no?, en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener primeramente a las características clínicas, ¿no? Vamos a tener primero al impétigo, ¿no? Bueno, en el impétigo podemos ver, ¿no?, que eh, se divide en dos patrones, ¿no?, una ampollar y una no ampollar. Bueno, en este caso se puede observar, ¿no?, en el 70% de los casos la presencia, ¿no?, de este impétigo. Ahora, la causa va a estar dada por el Staphylococcus aureus. Ahora, también se sabe que esta es más frecuente en la edad infantil. Bueno, la localización de esta normalmente son en la cara, también se puede observar, ¿no?, alrededor de las fosas nasales o algunas extremidades después de un traumatismo que se haya dado, ¿no?, y en la cual hubo una infección posterior por estafilococcus. Esta podría llegar a linfadenopatías regionales, ¿no?, dadas por una infección prolongada si esta no llegaría a ser tratada. Siguiente, por favor. Bueno, tal como dije, ¿no? También esto puede ser frecuente en recién nacidos, ¿no? O lactantes mayores. Cuando estas ampollas, más que todo, van a caracterizarse porque van a contener un líquido amarillo, ¿no? Claro, este se va a volver amarillo oscuro al pasar de los tiempos, se va a volver una forma turbia, ¿no? Y en la progresión de esta, en pocos días se van a llegar a romper, ¿no?, y colapsan, ¿no? Y esto es lo que va a formar estas costras delgadas, ¿no? Estas costras van a tener una coloración parduzca o amarilla, ¿no? Amarilla dorada. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a encontrar, ¿no? En las características clínicas también vamos a encontrar el estigma estafilocócico. Bueno, esta también, ¿no?, es causada también por el Staphylococcus aureus. Más que todo, esta va a ser en consecuencia, ¿no?, de una lesión de impétigo no tratado. Tal como dije, ¿no?, el impétigo esta podría avanzar si no se trata lo más antes posible. Ahora, tiene una forma ulcerativa, ¿no? Podemos ver una costra sucia en este caso. Esta costra ya es un color amarillento, grisáceo y de material purulento, ¿no?, un poco más oscuro.
Ahora, pero podemos ver que el margen de estas úlceras se encuentra un poco endurecidos, ¿no? Y elevados. Y bueno, se encuentra un poco, esta base granulada se va a extender en la profundidad de la dermis. Vamos a poder ver, ¿no? También la foliculitis, que es un pioderma que va a comenzar dentro del folículo piloso mismo y se va a clasificar según su profundidad, ¿no? De invasión, ya sea esta superficial o sea profunda. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar más claro sobre la foliculitis, ¿no? Bueno, primeramente podemos ver en la imagen de superior izquierda la periporitis estafilocócica, ¿no? Esta es una infección, la cual es secundaria cuando se ha dado a una infección, ¿no? Por Staphylococcus aureus. También secundaria, ¿no? A la miliaria de recién nacidos. Vamos a tener después la foliculitis superficial, también conocida como el impétigo folicular o de Bocard, en el cual se forma una pústula pequeña. Esta tiene una forma frágil y tiene una forma, ¿no? de cúpula. Le podemos ver como un ostium, ¿no? Una abertura, una boca. Bueno, esta se puede formar en su localización general es en el cuero cabelludo de los niños, en el área de la barba, en los adultos, ¿no? En las axilas, en las extremidades o algunas veces se ha llegado a ver en las nalgas mismos, en estas zonas. Vamos a ver, ¿no? También la blefaritis estafilocócica, donde su localización va a ser, ¿no? Arriba de los ojos, por la zona de los párpados, ¿no? Vamos a tener, ¿no? La foliculitis profunda, también conocida como la psicosis de la barba, donde se va a observar, ¿no? Una inflamación perifolicular. Bueno, en esta, más que todo, su localización va a ser, ¿no? En estas áreas barbudas de la cara, ¿no? Encima del labio superior, ¿no? Por debajo de la nariz. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los forúnculos propiamente dichos. Bueno, estos forúnculos se podría decir que son nódulos, ¿no? Inflamatorios que van a desarrollarse alrededor de un folículo piloso. Esto se va a dar, ¿no? A partir de una foliculitis, ¿no? Precedente. Y esto, en el transcurso de la enfermedad, se llega a formar, ¿no? Un absceso. Bueno, mayormente estos forúnculos van a estar situados, ¿no? En sitios pilosos, ¿no? Ya, por ejemplo, o regiones que están sujetas a fricción, tal como dice, ¿no? Puede ser en el cuello, en la cara, en las nalgas. Bueno, este nódulo folicocéntrico tiene un color rojizo, ¿no? Es duro, es sensible, tal como dije, ¿no? Esta se presenta en la piel pilosa. Al pasar de la enfermedad, esta se puede llegar a agrandar, ¿no? Y puede volver a volverse doloroso, ¿no? Molestoso para el paciente. Y también puede llegar a descamarse, ¿no? A romperse y mediante esto va a ser segregado, ¿no? Una sustancia purulenta, ¿no? O necrótica. Y vamos a tener al antrax. En el antrax es una lesión inflamatoria grande, esta de base más profunda, es dolorosa. También su localización viene a ser en la nuca, en la espalda y en los muslos, ¿no? La diferencia es de que esta no solo esta va a presentar, ¿no? Fiebre, puede presentar una leucocitosis o el mismo malestar general, ¿no? Del paciente. Bueno, en acá vamos a encontrar múltiples pústulas. Estas van a drenarse, ¿no? Afuera por los folículos pilosos. Y bueno, estas pueden dejar al final de todo este proceso una cicatriz, ¿no? Siguiente, por favor. Continuamos. Bueno, vamos a tener ahora los abscesos, ¿no? En los abscesos, normalmente estos van a ocurrir, ¿no? En infecciones foliculocéntricas, tal como se dice, ¿no? Ya sea a partir, ¿no? De una foliculitis o del antrax o de los mismos forúnculos, ¿no?
Mayormente estos abscesos van a ser causas, ¿no?, etiológicas por, ya sea si el paciente ha presentado algún tipo de quemadura o algún tipo de trauma, ¿no?, un golpe, o la misma inserción de catéteres intravenosos, ¿no?, cuando está hospitalizado. En estos casos debe sospecharse, ¿no?, del Staphylococcus aureus meticilino resistentes adquirido en la comunidad. Bueno, la lesión inicial, más que todo, podemos observar que es un nódulo, ¿no?, eritematoso. Eh, Cuando no va a haber un tratamiento rápido, o que si no llegara a haber el tratamiento, estos abscesos más que todos van a aumentar, ¿no?, de tamaño y van a formar, ¿no?, una cavidad llena de pus. Por eso es necesario que cuando estos ya sean diagnosticados, va a ser necesario un drenaje, ¿no?, de estos abscesos, en lo cual sabemos que hay una técnica, ¿no?, de drenaje de estos, donde va a haber la desabridación y todo esto, ¿no?, la limpieza de esta cavidad que va a estar llena de pus, ¿no? Bueno, vamos a ver también la botriomicosis. En esta, más que todo, es una enfermedad piógena rara, ¿no? Por ejemplo, vamos a observar que es una infección subcutánea purulenta crónica. Esta va a estar relacionada, ¿no?, entre la cantidad de microorganismos y las defensas del huésped, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que estas lesiones normalmente, ¿no?, son así solitarias, pero a diferencia de los demás, estas pueden ocurrir no solo en la piel, ¿no? También puede estar localizadas en los huesos o hasta en el mismo hígado. Si vamos a verlo de una manera desde un punto de vista microscópico, estos van a tener, ¿no?, una forma de quiste de inclusión, ¿no?, epidérmico. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener también la paroniquia estafilocócica. Bueno, más que todo, ¿no?, estas personas son expuestas, ¿no? Las personas que van a estar expuestas, mejor dicho, a traumatismos en las manos o humedad crónica están predispuestas a esta parónica estafilocócica, ¿no? Por ejemplo, personas que son obreras, las cuales, ¿no?, reciben múltiples traumatismos en los dedos, ¿no?, en la yema de los dedos, ¿no? Y esto es una de las causas por la cual pueden estar más predisponentes al contacto y infección de un estafilococo aureus, ¿no? Bueno, en este caso, sus características clínicas podemos ver, ¿no?, que la piel y los tejidos blandos que van a recubrir, ¿no?, van a estar alrededor de la uña, van a estar eritematosos, ¿no?, enrojecidas, van a estar calientes y muy sensibles, ¿no?, al tacto. Bueno, si estas no se llegaran a tratar, va a volver a ocurrir, ¿no?, otro proceso que sería la formación de un absceso, ¿no?, que ya hablamos. Vamos a tener ahora, por ejemplo, el felón estafilocócico, o también conocido como el panadizo. Bueno, esta infección purulenta es una infección purulenta, mejor dicho, que va a afectar al extremo distal en este caso, ¿no? El otro era el dorsal, recordemos. Se produce en el extremo distal bulboso de un dedo. Bueno, la mayor causa, tal como en la mayoría de las infecciones cutáneas, es causado, ¿no?, por el Staphylococcus aureus, y la puerta de entrada también, ¿no?, tal como dije, es una posible lesión que haya tenido el paciente, ¿no?, a este nivel, ¿no? Bueno, en este caso, muy parecido al otro, ¿no? Solo que la lesión se va a encontrar en la parte de la yema de los dedos, en la parte ventral, ¿no? Esta es caliente, sensible, y también, como en el otro caso, si no se llegara a tratar, también puede formar abscesos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a tener en respuesta, ¿no?, de estas enfermedades cutáneas causadas por Staphylococcus aureus, podemos ver, ¿no?, algunos signos de infección sistémica. Los signos de infección sistémica pueden reconocerse, ¿no?, mediante la presencia en estos pacientes
Pueden presentar fiebre, escalofríos, cambios en el estado mental, dolores musculares, ¿no? Mialgias propiamente dichos, o la misma inestabilidad hemodinámica. Ahora, en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, algunos signos que ya podemos encontrar, que son un poco más graves, ¿no? Sería una temperatura superior a los 38 grados centígrados o inferior a los 36 grados, ¿no? En estos pacientes vamos a encontrar, ¿no? Una frecuencia respiratoria muy rápida, una taquignia, con valores de 24 respiraciones mayores a 24 respiraciones por minuto. También podemos encontrar, ¿no? Una frecuencia cardíaca elevada, por ejemplo, 90 latidos por minuto, superior a los 90 latidos por minuto, o un recuento de glóbulos blancos, ¿no? Una leucocitosis, ¿no? De 12.000 o inferior a 400 células por unidad de litro. Bueno, en las complicaciones, si esta no se llegara a tratar, va a ser más predisponente a la formación, ¿no? De la celulitis o de las linfagitis, o que este estafilococcus llegara al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces tenga una diseminación más amplia, ¿no? Lo cual sería, ¿no? La bacteriemia. Bueno, en las exotoxinas de estos estafilococcus aureus que hablamos, ¿no? Hace poco de las exotoxinas, estas exotoxinas pueden producir ya enfermedades un poco más complicadas, ¿no? Más graves, como es el síndrome de piel escaldada por estafilococos, la erupción escarlatiniforme de estafilocócica, el eritema recalcitrante o algunos tipos de trastornos descamantes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico de esta, vamos a necesitar, por ejemplo, en las pruebas de laboratorio que vamos a utilizar en el caso del impétigo y el estigma, más que todo es la clínica, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, se va a recomendar en estos casos la tinción de Gram y el cultivo de este material purulento, ¿no? Y para poder así diagnosticar la causa de la infección, ¿no? Para saber cuál es el agente etiológico causante, ¿no? Pero como sabemos, en esta mayoría de los casos es el Staphylococcus aureus. Bueno, en los casos de forúnculos, antrax y accesos grandes también, ¿no? El diagnóstico se hace mediante la clínica y recordemos, ¿no? Algunos casos como la fiebre, puede producir fiebre, eritema o sensibilidad al tacto, ¿no? Y casi muy parecido, ¿no? Se recomienda el cultivo de este material purulento y y recordar, ¿no? Que en el caso de abscesos se tiene que hacer una incisión para qué, para el drenaje, ¿no? De estas lesiones, ya que si se mantiene este material, mejor dicho, si no se hace un buen drenaje en estos casos del material purulento, este material va a seguir formándose, acumulándose, entonces la enfermedad va a seguir su proceso, ¿no? Entonces, por eso es saber la técnica correcta, ¿no? Del drenaje de estos accesos y también su próxima limpieza, ¿no? Su desbridación. Bueno, en la patología más que todo se recomienda, ¿no? La biopsia o esta aspiración de forúnculos, ¿no? En el caso también de antrax o accesos, más que todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O en los pacientes que llegaran a presentar una clínica que esté compuesta, ¿no? Por neutropenia o fiebre, ¿no? También es necesario, tal como dije, ¿no? Estos cultivos y un antibiograma, ¿no? Para así poder tener el diagnóstico y un tratamiento eficaz. Bueno, en las imágenes, en estos casos, las imágenes no suelen estar tan indicadas, no son de prioridad, ¿no? Bueno, en los casos de pacientes neutropénicos febriles forúnculos, en estos se pueden encontrar, ¿no? Estos accesos extensos, y por estos se podría recomendar la ecografía. ¿Para qué? Para poder, ¿no? Dirigir la aspiración con aguja. También se puede recomendar, ¿no? Los rayos X o la tomografía computarizada o la resonancia magnética, ¿no? Pero esto ya solo sería como para determinar la profundidad o extensión de la infección, ¿no? No tanto. Entonces, la imagenología no se va a utilizar tanto para diagnósticos, simplemente para estas características, ¿no? Siguiente, por favor.
Ya. Acá vamos a tener un diagnóstico diferencial, ¿no? Del de piodermos, del Staphylococcus aureus, ¿no? Por ejemplo, del grupo A, Streptococcus, de Streptocócica, vamos a encontrar, ¿no? Los herpes simplex, el herpes zóster, las dermatitis atópicas, ¿no? O la misma tinea capitis, ¿no? Que se habló. Bueno, ahora también podemos encontrar, ¿no? Cuando el estafilococcus va a formar estas ampollas, ¿no? Como hablamos, ¿no? En la clínica, se recuerdan del impétigo, de estas ampollas que se llega a formar, ¿no? Esta también podríamos verlas, ¿no? Diferenciarlas, ¿no? Mejor dicho, del herpes simples, también del herpes zóster, o, o, o del mismo contacto, ¿no? De una dermatitis. Bueno, en el caso de eczema, podemos encontrar, ¿no? Diferenciar, ¿no? Del antrax o esporotricosis. Y en el caso de los forúnculos, esta sería, por ejemplo, en casos de osteomielitis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a entrar propiamente a lo que es, ¿no? El manejo farmacológico, en este caso primero del impétigo, del estima y de la foliculitis, ¿no? Bueno, primero tenemos que recordar también, primeramente iniciamos, ¿no? Con el impétigo. Esta primero con el tratamiento puede darse con mupirocin al 2% o retapamulin al 1%. Esta se va a dar, ¿no? La dosis diaria en los adultos es no, mejor dicho, se da una dosis diaria con una duración de 5 a 7 días. Ahora, esto se va a dar para la eliminación, ¿no? En este caso de física de estas costras superficiales, ¿no? Mediante la limpieza con aguja y jabón. Bueno, también en el caso del impético, el eczema o la foliculitis, el tratamiento sería, ¿no? La doxiciclina de 250 a 500 miligramos o la cefalexina, ¿no? Que, bueno, en estos casos, estos pueden tener una duración durante 7 días, durante el curso de 7 días, ¿no? Bueno, en este caso, si se llegara a tener, tal como dicen, ¿no? Una alergia a la pelicinina en los beta-lactámicos, se va a dar eritromicina en estos casos, ¿no? Ahora, también, ¿no? Se puede dar amoxicilina más el ácido clavulánico, que cabe decir, ¿no? Que es el más utilizado, bueno, uno de los más utilizados, ¿no? Eh, y también el uso, ¿no? De la clindamicina. Ahora, cuando vamos a encontrar el impético y estima y folculitis, pero si estas llegaran a ser meticilino resistentes a causa, ¿no? De una Staphylococcus aureus meticilino resistentes, se recomienda el uso de clindamicina o la combinación de trimetoprim sulfametosazol, ¿no? O la doxiciclina, ¿no? Bueno, estas primeras, ¿no? Se recomiendan para el análisis empírico inicial. Bueno, esto también puede usarse como tratamiento, tal como dije, pero la elección de antibióticos va a darse según, ¿no? La respuesta clínica que tenga el paciente y los resultados que se van a obtener mediante el antibiograma, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el manejo que se va a dar en los furúnculos, el antras y los abscesos. Ya, bueno, primero, el tratamiento puede darse, ¿no? Mediante la incisión, ¿no? Y el próximo drenaje de esto, ¿no? De estos accesos, en este caso, ¿no? Pero va a ser necesario también, ¿no? El consumo de antibióticos, ¿no? En estos casos. Bueno, si va a haber, por ejemplo, signos de infección o inflamación sistémica, y más que todo, ¿no? En otros pacientes, se le puede dar, ¿no? Lo que es la clindamicina o la doxiciclina, ¿no? Ahora, si se llegara a sospechar que el causante etiológico es un estafilococo aureus meticilino resistentes adquirido en la comunidad, en la cual no hay la presencia de este material purulento,
Se recomienda vancomicina en estos casos, ¿no? De 15 a 20 miligramos, el linezolid de 600 miligramos o la misma cetrasolina, ¿no? De 600 miligramos. Ahora, en los casos de pacientes que van a llegar a sufrir, ¿no? Infecciones recurrentes, el uso, ¿no? Del rifampin, ¿no? Se va a ver más recomendada. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento de la botriomicosis. Más que todo, su tratamiento de esta es, ¿no? Un tratamiento con compresas, ¿no? De solución salina tibia. Más que todo esto va a ser para promover el drenaje, ¿no? Y también, ¿no? Tal como dije, siempre después de un drenaje es recomendado el uso de antibióticos, ¿no? Ya sea, en estos casos puede ser una clindamicina o mupirocina, ¿no? Pero si el caso de botriomicosis sería extenso, el uso de antibiótico-terapia sistémica sería lo mejor, ¿no? Bueno, en casos de paronitia, bueno, antibióticos orales y tópicos y también el próximo drenaje, ¿no? Del absceso. En los casos de felón, también tenemos que haber, ¿no? Un manejo de este absceso. También la terapia de antibióticos, ¿no? Intravenosa en este caso. Pero en este caso, el uso de imagenología sí va a ser importante. Por ejemplo, se puede utilizar, ¿no? Los rayos X y en acá podemos encontrar, ¿no? La presencia, ¿no? Para ver si hay presencia de osteomielitis. Siguiente, por favor. Listo, gracias. Ya, continuamos. Eh, Ahora vamos a hablar sobre las infecciones cutáneas, ¿no? Por los estreptococos. Bueno, más que todo, recordar, ¿no? Que los estreptococos, vamos a ver que son cocos gram positivos, ya, por ejemplo, dispuestos, ¿no? En cadenas, los cuales pueden ser, ¿no? Son también anaerobios facultativos y son catalasa negativos, ¿no? Ahora, estos se van a clasificar mediante el tipo de hemólisis que van a producir. Vamos a conocer, ¿no? Como los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos y los gamma hemolíticos, que se diferencian de los demás porque no son hemolíticos. No hemolíticos también se los conoce. Pero para nosotros el más importante en la clínica va a ser el beta hemolítico, ¿no? Porque es el que más se llega a presentar. Bueno, por ejemplo, en esta tabla podemos ver, ¿no? Al Piógenes, que tiene una clasificación serológica, ¿no? De A, el cual, no, mejor dicho, los más importantes, vamos a encontrar, ¿no? Al Piógenes, el Agalactiae, ¿no? También, y si recordamos, el Agalactiae es el más predisponente, ¿no? En niños, ¿no? En lactantes. También podemos encontrar al grupo Viridans, al Streptococcus pneumoniae, que lo vamos a hablar, ¿no? Con mayor determinación en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Ya, listo. Vamos a encontrar en los factores de virulencia y los mecanismos de patogenicidad que va a tener el estreptococo a diferencia del estafilo. Bueno, en este caso, mayormente las infecciones se van a dar, ¿no? Porque va a haber una adhesión, ¿no? De las bacterias a las células epiteliales, ¿no? Del huésped. Ya sea esto a nivel de las mucosas, ya sea boca o de las mismas fosas nasales o de la piel, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que la mayoría de los estreptococos patógenos para el hombre van a aparecer en el grupo A. Ahora, para estos se van a subdividir según sus antígenos proteicos, ya sean antígenos proteicos de superficie, ¿no? Ya sea la M o la T. Recordar, ¿no? Que la proteína M va a proteger al organismo de la fagocitosis, ¿no? Y esto va a ser un factor de virulencia importante, ya que
va a estar también relacionada, ¿no?, a estos ácidos lipoteicoicos, que tal como dije van a inhibir esta fagocitosis por parte de las células del huésped, ¿no? Y recordar otro dato es que los del grupo B van a producir más que todo infecciones en el aparato genital femenino. Van a estar muy relacionados a esto. Siguiente, por favor. En los factores de virulencia que van a liberar dentro de la persona, ¿no?, del huésped, vamos a poder observar, ¿no?, lo que es las estreptolicinas O y la S. Estas van a ser toxinas más que todo, ¿no?, beta-hemolíticas. Por ejemplo, vamos a tener la primera, como vemos en la imagen, ¿no?, la estreptolicina O. Esta más que todo va a causar una respuesta inmune, lo cual es un indicador de infección previa, ¿no?, por estreptococos del grupo ya sea A, B o C. Después vamos a tener las toxinas pirogénicas, pero estas toxinas son particulares ya que solo se encuentran en algunos cepas, ¿no?, de la familia Piógenes, pero más que todo estas cepas, estas toxinas pirogénicas, van a ser las que van a producir, ¿no?, lo que se le conoce como la fiebre escarlatina. Vamos a tener otro factor de virulencia que sean las estreptoquinasas, y otro que es la hialuronidasa, ¿no?, que son específicas para los estreptococos del grupo A, ¿no? Y estas se van a ver más que todo aumentadas cuando va a haber un proceso infeccioso, ¿no? Y como el factor de virulencia que es, va a facilitar, ¿no?, la extensión, la diseminación de esta infección, ¿no? Lo cual puede complicar el transcurso de la enfermedad. Siguiente, por favor. Ya, bueno, vamos a tener ahora el impétigo no ampolloso en estos casos. Hablamos, ¿no?, sobre el impétigo ampolloso y no ampolloso. Bueno, en este caso, los estreptococos se van a diferenciar del otro porque van a producir un impétigo no ampolloso, ¿no? Se presenta en el 70-80% de los casos, muy parecido al otro, ¿no? Porque se produce a causa de traumatismos, pero en estos casos son mínimos, ¿no? Como ya sea heridas superficiales con objetos punzocortantes o lesiones de varicela o alguna, hasta la mínima picadura de un insecto, ¿no?, la cual podría infectarse, ¿no? Bueno, lo característico de esto es que estas lesiones sí llegan a ser, son dolorosas, contienen un material purulento, se parecen a las otras porque también son sensibles a la palpación, se van a volver rojizas, van a haber, ¿no?, presencia de eritema. Eh, También, a diferencia del otro, es que en esta sí pueden verse un buen estado general del paciente y a veces puede estar, ¿no?, afebril en este caso. Bueno, eh, es frecuente, ¿no?, la presencia de linfadenopatía regional. Se sabe que esta va a estar presente en el 90% de los casos y también la de leucocitosis, ¿no?, en un 50%. Pero estas se pueden resolver sin la necesidad de una intervención de fármacos, ¿no? Sin un tratamiento necesariamente. Bueno, su localización predominante van a ser las zonas periorificiales, ¿no? Más que todo, si vamos a dar características, vamos a ver que esto es una vesícula pustular, es muy frágil. Esta se llega a romper con una facilidad sorprendente, ¿no? Y además deja una superficie, ¿no?, exudativa, lo cual al secarse va a llegar a formar, ¿no?, como podemos ver en la imagen derecha, esta presencia, ¿no?, de costras, ¿no?, las costras mielicéricas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, Bueno, continuando con la exposición, ¿no?
Un momentito, Acerca de la enfermedad perianal estreptococcus. un momentito. Hola, hola. Hola. Sí, doctor. Ya, un ratito. Voy a... Un momentito, por favor. Vamos a llamar lista ya. Ya. Acuña, Acuña presente, doctor. Buenas tardes. Aliaga, Presente, doctor, buenas tardes. Arenas, Presente, doctor Arenas. Arias, Arias, pones falta de delegado. Arostegui, Presente, doctor. Astete, Presente, doctor. Vaca, Presente, doctor. Caguantico, Presente, doctor. Canal, Presente. Doctor, disculpe, Carvajal, Carvajal, Presente, doctor. Buenas tardes. Cagua, Cagua, Presente, doctor. ¿Me escucha? Caguana, sí, Caguana, Presente, doctor. Cagua, Buenas tardes. Cagua estáis poniendo, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo va a ser? Charca, Presente, doctor. Buenas tardes. Dori, Presente, doctor. Buenas tardes. Escalante, buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Ferrell, Presente, doctor. Buenas tardes. Gil Palomino, Gil Palomino, ya delegado, nota. Diana González, Guevara, Presente, doctor. Buenas tardes. Hinojosa, Guamani, Presente, doctor. Buenas tardes. Macedo, Presente, doctor. Buenas tardes. Mamani, Presente, doctor. Buenas tardes. Martínez, Martínez presente, doctor. Buenas tardes. Molinari, Presente, doctor. Buenas tardes. Nina, Presente, Nina, doctor. Pacheco, Presente, doctor. Buenas tardes. Pacori, Pacori presente, doctor. Buenas tardes. Papa, Presente, doctor. Buenas tardes. Paucar, Presente, doctor. Buenas tardes. Pilares, Doctor, buenas tardes. bueno, Pineda, Pineda, Micheli, Quesigualpa, Presente, doctor. Buenas tardes. Isbe, Presente, doctor. Buenas tardes. Ríos, Presente, doctor. Buenas tardes. Rodríguez, Presente, doctor. Buenas tardes. Salwa, Presente, doctor. Buenas tardes. Salinas, Germán, Takuri, Presente, doctor. Buenas tardes. Trujillo, Juan Diego. Diego, ¿está? No está el delegado. Humérez, Presente, doctor. Buenas tardes. Yuri Vargas, Presente, doctor. Buenas tardes. Yuri Vargas, otra vez. Presente, doctor. Yugra, Presente, doctor. Buenas tardes. Rosario Zárate. Zárate, presente, doctor. Buenas tardes. Okay. Doctor, disculpe, Arias presente. No conectaba bien mi internet. Doctor González, presente. No prendí el micro y el sistema me botó y tuve que volver a entrar, por favor. Vamos a seguir la clase, por favor. A ver, vamos a ver. Sigue. Bueno, sus compañeros, su compañero ha hablado
sobre las infecciones bacterianas. Es un resumen. Recuerden mucho el órgano afectado en la infección, que puede ser el folículo piloso, puede ser una infección un poco más profunda. No se olviden de las características clínicas de cada cuadro que su compañero ha mencionado. Y algo muy importante también, el tratamiento. Entonces, muy frecuentemente se ven las infecciones bacterianas. Hay que conocer el tratamiento adecuado y también el diagnóstico, ¿no? Las claves diagnósticas de cada enfermedad. Ahora su compañero está hablando de infecciones por estreptococo. Continúa, por favor. Bueno, continuando con la exposición acerca de la enfermedad perianal estreptocócica, ¿no? O de la infección perianal estreptocócica, ¿no? Es una dermatitis de la región perianal, más frecuente, se presenta en los niños entre los 6 meses y los 10 años de edad, ¿no? En cuanto a sus características principales, ¿no? Tiene presencia en la zona perianal, ¿no? Con un área eritematosa brillante y bien delimitada. Se va a acompañar de prurito, dolor anal, estreñimiento y encopresis, ¿no? Por dolor a la defecación, ¿no? Como podemos observar en la imagen de abajo a la izquierda, ¿no? Donde hay una zona eritematosa, ¿no? Bien delimitada en la región perianal, ¿no? En la fase crónica, la erupción perianal se caracteriza por fisuras dolorosas, ¿no? Exudado mucoso seco y algo de eritema. También puede haber presencia de placas, ¿no? De tipo psoriasiforme, con costra, periférica amarillenta, ¿no? En las niñas, la erupción perianal, ¿no? Puede irradiarse, ¿no? Y acompañarse de vulvovaginitis. Y en los niños se puede afectar el pene, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la linfangitis, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es una infección bacteriana aguda que va a afectar el trayecto de los vasos linfáticos y de los ganglios linfáticos. Se va a manifestar principalmente como una franja lineal de aspecto eritematoso, edematoso, caliente y doloroso, ¿no? Va a corresponder con el trayecto de los vasos linfáticos afectados, ¿no? Que continúan con un foco infeccioso en la piel, ¿no? Se va a localizar fundamentalmente en las extremidades y es frecuente el hallazgo de adenopatías regionales dolorosas, ¿no? Aumentadas de tamaño, así como la presencia de síntomas sistémicos, ¿no? Que van a incluir fiebre, astenias y cefaleas, ¿no? Muy inespecíficos. Como podemos observar en la imagen de abajo, ¿no? Se puede observar la linfangitis del antebrazo por una celulitis, ¿no? Donde se ve en lo que vendría a ser, ¿no? Una franja lineal eritematosa, ¿no? Muy probablemente dolorosa, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de infecciones cutáneas causadas por estreptococos de grupo A, ¿no? El tratamiento va a depender, ¿no? De la manifestación clínica de esta infección, ¿no? En el caso de un impéptico simple y localizado, se pueden utilizar pomadas como la mupirocina o la retapamulina, ¿no? De aplicación de 2 veces al día durante 5 o 7 días. En el caso de cuadros un poco más graves, se puede utilizar también antibióticos por vía oral, ¿no? Como la amoxicilina, la penicilina G benzatínica, la cefalexina, ¿no? Para personas que son ¿cómo se dice esto? Bueno, que no pueden recibir derivados de la penicilina, se puede utilizar la eritromicina, ¿no? En diferentes dosis durante... Alérgico a la penicilina, se puede utilizar un tratamiento de 10 días, ¿no? Eritromicina. La linfangitis, bueno, en cuanto a la linfangitis, también se puede utilizar tratamiento oral, como la penicilina, la clindamicina, ¿no? La cefazolina o la vancomicina.
en una duración de 10 a 14 días, ¿no? Dependiendo de la respuesta clínica, ¿no? También se puede utilizar un drenaje en el caso de la linfangitis y en el caso de las lesiones provocadas por impéptigo se tiene que hacer una limpieza, ¿no? Con agua y jabón y retirar el material necrótico, ¿no? En el caso de infecciones recurrentes por estreptococo del grupo A, ¿no? Se puede utilizar la amoxicilina o la clindamicina, ¿no? En una terapia de 10 días, dependiendo de la respuesta clínica, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la celulitis y la erisipela, ¿no? Tenemos que diferenciar estos dos cuadros, ¿no? La celulitis vendría a ser una infección común de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, ¿no? Con mayor frecuencia causada por bacterias que se presentan con signos clásicos de inflamación, ¿no? Como el rubor, el tumor, el calor y el dolor, ¿no? En cambio, la erisipela va a afectar predominantemente a los vasos linfáticos superficiales y al tejido circundante, ¿no? A diferencia de las placas mal definidas que van a caracterizar a la celulitis, la erisipela va a demostrar placas edematosas, rutilantes, marcadamente marginadas, o sea, bien definidas, y es de un color rojo bien vivo, ¿no? Como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, ¿no? Donde hacemos una diferencia entre lo que vendría a ser la celulitis y la erisipela, ¿no? Las terapias tempranas con los antibióticos, ¿no? Incluyendo luz ultravioleta, penicilina y sulfonamida, ha reducido significativamente la mortalidad, ¿no? Pero la aparición de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquirida en la comunidad es una causa cada vez más común de celulitis, ¿no? Por eso que la incidencia de celulitis también ha aumentado, ¿no? Y ha modificado la epidemiología y el tratamiento de la infección, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, ¿no? La celulitis es común y su prevalencia ha aumentado, ¿no? La tasa de incidencia aumentó de 17 a 32 por cada 1.000 habitantes durante un periodo de tiempo paralelo al aumento del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquirido en la comunidad, ¿no? Esto quiere decir que han aumentado tanto la incidencia de celulitis como del Staphylococcus aureus, ¿no? En cuanto a las características clínicas, ¿no? La celulitis clásica se presenta de forma aguda, con eritema y edema diseminados y mal definidos, ¿no? Y a menudo va a haber presencia de calor y también de dolor, ¿no? La extremidad inferior es el sitio es el sitio más común en los adultos, ¿no? Y en los niños van a ser más propensos que los adultos en tener afectación facial. Como podemos ver en las imágenes a la derecha, ¿no? Puede haber varias presentaciones, ¿no? Incluso acompañado de ampollas, ¿no? Y en la figura de abajo, en la figura B, podemos observar, ¿no? Una celulitis derivada de un foco infeccioso, ¿no? Como vendría a ser un absceso a nivel del codo. Siguiente, por favor. En cuanto a repercusiones no cutáneas, ¿no? O complicaciones no cutáneas, tenemos que la fiebre es una complicación inconsistente de la celulitis y puede estar presente, ¿no? Del 12 al 71%, ¿no? De los pacientes que han sido hospitalizados. Puede ser incluso menos común en pacientes que requieren tratamiento ambulatorio. ¿No? La inestabilidad hemodinámica puede estar provocada por la sepsis, ¿no? Que va a ser mediada por toxinas, como vamos a ver más adelante en el shock tóxico, ¿no? Porque hay toxinas que tienen los estafilococos y otros, vendría a ser estructuras patogénicas que tiene el estreptococo, que van a provocar cuadros de shock tóxico, ¿no? Y pueden provocar una enfermedad sistémica o una infección grave, ¿no? En cuanto a las complicaciones, el daño linfático que conduce al linfedema es una complicación frecuente en lo que vendría a ser la celulitis, ¿no? Y este daño linfático va a incrementar el riesgo de recurrencia, ¿no? Las complicaciones más graves en los pacientes tratados son poco frecuentes, pero pueden incluir bacteriemia, ¿no? Que va a ocurrir en un 5% de los pacientes. Y sus secuelas subsiguientes, ¿no? Como vendrían a ser la sepsis, la endocarditis bacteriana o la glomerulonefritis postinfecciosa y síndromes sistémicos mediados por toxinas, ¿no?
También en las manifestaciones se puede observar tromboflebitis superficial, ¿no? En el contexto agudo, pero el riesgo de trombosis venosa profunda vendría a ser muy bajo, ¿no? En la celulitis. Siguiente, por favor. En cuanto a las variantes clínicas, tendríamos a lo que vendría a ser la celulitis periorbitaria o preseptal, ¿no? Y la celulitis orbitaria, ¿no? La celulitis periorbitaria o preseptal es una infección anterior al tabique orbitario, ¿no? Que va a mostrar eritema, hinchazón, calor y dolor en una distribución periorbitaria, ¿no? Como estamos viendo a la imagen de abajo a la derecha, ¿no? En cambio, la celulitis orbitaria es una infección posterior al tabique con una afectación de la órbita propiamente dicha, ¿no? Suele resultar de la extensión directa de la sinusitis, puede manifestarse con hallazgos cutáneos similares a la celulitis periorbitaria, ¿no? En el caso de la erisipela, el área de afectación es más bien limitada y es de color rojo brillante, ¿no? El sitio más común de afectación va a ser la pierna, en un 76 a 90% de los casos, seguida de la cara y de la extremidad superior, como vemos en la imagen de la izquierda de la celulitis periorbitaria, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la etiología y la patogénesis de la celulitis, ¿no? Para que pueda existir, ¿no? Una colonización microbiana, tiene que haber un acceso a la piel profunda y el tejido subcutáneo, ¿no? Esto se da generalmente a través de soluciones de continuidad en la piel, ¿no? Donde pueden diseminarse a los vasos linfáticos, vasos sanguíneos y espacios intersticiales, ¿no? Soluciones de continuidad, ya sean heridas, ya sean inyecciones, ¿no? U otro tipo por ejemplo, procedimientos quirúrgicos también, ¿no? Por ejemplo, en las figuras de abajo observamos en la figura A, celulitis después de un traumatismo por punción, ¿no? El antebrazo se encuentra hinchado, eritematoso, doloroso, hay formación de abscesos, costras, también hay placas escamativas, ¿no? Y en la figura B, ¿no? Va a ser celulitis causada por la infección de Staphylococcus aureus, que surge en el sitio de una incisión quirúrgica, ¿no? Debajo de la órbita izquierda de la señora, ¿no? Incluso se puede observar la secreción de pus. Siguiente, por favor. En cuanto a la microbiología de la celulitis, ¿no? El más común, la causa más común o la bacteria más común de la celulitis y las erisipelas va a ser el estreptococo del grupo A, ¿no? También el Staphylococcus aureus. Dentro de los menos comunes vamos a encontrar lo que vendría a ser el estreptococo del grupo B, C, ¿no? O G, ¿no? Coagulasa negativa, también al estafilococo coagulasa negativa, ¿no? Y muchos otros, pero los principales vendrían a ser el estreptococo del grupo A y el Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, vamos a clasificarlos, ¿no? En factores sistémicos o generales y en factores locales, ¿no? Dentro de los generales tendríamos la edad, la obesidad, ¿no? O una enfermedad sistémica como enfermedad renal, hepática, autoinmune o enfermedades del tejido conectivo. También tenemos a la malignidad, la inmunosupresión, donde se puede incluir a la diabetes, al HIV y la iatrogenia, ¿no? Y también las temporadas de verano se puede, en factores de riesgo generales, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo locales, tenemos a la disrupción, ¿no? O a la solución de continuidad de la barrera de la piel, ¿no? Como dermatitis inflamatoria, traumas, causas iatrogénicas, ¿no? También tenemos a compromiso linfovascular sistémico como el edema, el linfedema, ¿no? La insuficiencia venosa, ¿no? O enfermedad arterial periférica, ¿no? El diagnóstico de la celulitis es más que todo clínico, ya que no existen estudios fiables y precisos, ¿no? Los síntomas y los signos cardinales vendrían a ser todos los de la inflamación. Eritema, hinchazón, dolor y calor, ¿no? Incluso muchas veces pueden ir acompañados de síntomas más generales como fiebre, leucocitosis o marcadores inflamatorios elevados, ¿no? Que se pueden observar en el laboratorio. Siguiente, por favor.
En cuanto a los exámenes de laboratorio, ¿no? Podemos observar leucocitosis que está presente en el 34 a 50% de los pacientes, ¿no? Por encima de los 210.000 células por microlitro. También podemos observar una elevación de lo que vendría a ser la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva, ¿no? Que están elevados en más del 75% de los pacientes. También la procalcitonina puede estar elevada. Y puede haber respuestas a antiestreptolicina O, ¿no? Que aparece típicamente después de una semana y tiene un pico a las 3 o 6 semanas después de la infección, ¿no? También son muy útiles lo que vendría a ser los cultivos microbianos, ¿no? Los hisopos cutáneos y los cultivos de heridas superficiales, ya que comúnmente son polimicrobianos y la determinación de la colonización versus la patogenicidad es un desafío, ¿no? Porque se encuentra en los cultivos a menudo varios tipos de bacterias, ¿no? No solo el Streptococcus o el Staphylococcus. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América da directrices sobre el diagnóstico y tratamiento de infecciones de la piel y los tejidos blandos, ¿no? Aunque no recomienda el cultivo de sangre o los aspirados o hisopos cutáneos de forma rutinaria, ¿no? Ahí podemos ver el puntaje que nos da, ¿no? Si hay asimetría unilateral, nos da 3 puntos, leucocitosis más allá de 10.000 células por microlitro, 1 punto, taquicardia más de 90 latidos por minuto, 1 punto, y más de 70 años de edad nos da 2 puntos, ¿no? Este va a ser un modelo de predicción de riesgo generado para predecir la probabilidad de celulitis de las extremidades inferiores en los pacientes ingresados, ¿no? La puntuación de 0 a 2 nos va a indicar un valor predictivo superior al 82% y 5 puntos a más de un 83% a más, ¿no? Por ciento. Siguiente, por favor. En cuanto a la dermatitis por estasis, ¿no? Es la causa más común de pseudocelulitis, o sea que tiene un diagnóstico diferencial con lo que vendría a ser la celulitis. Va a ser comúnmente bilateral, lo que puede ayudar a diferenciar de la celulitis, ¿no? Sin embargo, a menudo es asimétrico y puede ser unilateral. La cronicidad, la asociación de descamación y prurito, la ausencia de fiebre o leucocitosis y la respuesta a la compresión y a corticosteroides tópicos pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Como vemos en el cuadro de la izquierda, ¿no? La dermatitis por estasis va a ser un diagnóstico diferencial de la celulitis, ¿no? Junto con otras patologías, ¿no? Como la dermatitis de contacto irritante, alérgica y otras dermatitis escamosas, ¿no? También erupción por drogas, vasculitis, paniculitis, dermatosis neutrofílicas, ¿no? Oclusión folicular, sarcoidosis y enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, ¿no? Entre las que vendrían a ser inflamatorias, ¿no? Y en las infecciosas tendríamos a la dermatofitosis, a la candidiasis subcutánea, al eritema migratorio y demás, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora... Jóvenes, Brian, es importante ese diagnóstico diferencial, por favor. Ya, la dermatitis por éstasis es muy importante. En este caso se asocia mucho al éstasis venoso, pues a la insuficiencia venosa, ¿no? A las varices. Hay eritema, hay calor, hay un poco de calor a veces, pero el dolor, por ejemplo, no es una característica fundamental. El dolor no es fundamental. Puede haber picazón en la dermatitis por éstasis. La dermatitis por éstasis se presenta con abundante prurito, picazón, ¿ya? Y hay que considerar eso, el tiempo también de evolución, ¿no? Una celulitis no la tienes, pues, 2 semanas, 3 semanas, porque inmediatamente ya en ese tiempo el paciente puede tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con fiebre, con malestar, con leucocitosis. En el cambio, en la dermatitis por éstasis, no. Solo hay picazón, eritema y un poquito de calor, quizás, ¿no? También la trombosis, no se olviden. La trombosis todavía un diagnóstico más todavía cercano a la celulitis, es muy parecido. En la trombosis venosa profunda hay dolor, hay aumento de volumen, hay calor.
puede haber hasta malestar general, o sea, es muy parecido a la celulitis. Lógicamente, en el caso de la trombosis venosa profunda, el dolor es mucho mayor, el dolor es muy, muy intenso. ¿Ya? Sigue adelante. Porque recordar que la celulitis es un cuadro muy, muy frecuente, es bastante frecuente. ¿Cuántas diapositivas tienes todavía, Brian? Doctor, quedan alrededor de 20 o 18 por ahí. Ya, entonces vamos a continuar con la exposición. Entonces, pienso que vamos a estar bien con el tiempo. Ya, doctor. Bueno, en cuanto a las infecciones gram positivas asociadas a la producción de toxinas, no vamos a tener diferentes toxinas que producen tanto los estafilococos como los estreptococos, ¿no? Eh, la patogenicidad estafilocócica y estreptocócica va a ser causada por la producción de estas proteínas inmunomoduladoras, ¿no? Incluidas las toxinas, las exoenzimas y las adhesinas, ¿no? Y dentro de las toxinas que produce el Staphylococcus aureus tendríamos a la exfoliatina tipo A, ¿no? También a la tipo B, a la toxina 1 del síndrome de shock tóxico que vamos a ver más adelante, a las enterotoxinas estafilocócicas A y C, ¿no? Y en cuanto a las toxinas producidas por el Streptococcus piógenes, vamos a ver a las exotoxinas pirogénicas, ¿no? Estreptocócicas A y C, que van a ser en la fiebre escarlatina, ¿no? Eh, la exfoliatina tipo A y tipo B son un tipo de toxina epidermolíticas, ¿no? Que van a producir lo que vendría a ser el impéptico bulloso y el síndrome de piel escaldada por estafilococos, ¿no? En cuanto a la toxina 1 del síndrome de shock tóxico, esta va a ser un superantígeno, ¿no? Es decir, que va a cumplir una función de exacerbar lo que vendría a ser la respuesta inmunitaria, ¿no? Produciendo el síndrome de shock tóxico, que puede ser menstrual y no menstrual, ¿no? Y también puede producir la intoxicación alimentaria. En cuanto a las enterotoxinas estafilocócicas A y C, ¿no? Estas también van a ser superantígenos y también pueden producir el síndrome de shock tóxico y la intoxicación alimentaria, ¿no? Pero son menos frecuentes incluso que el síndrome de shock tóxico por toxina 1. En cuanto al estreptococo piógenes, no tenemos a las exotoxinas pirogénicas, A y C, que son superantígenos, ¿no? Que pueden producir un síndrome de shock tóxico no menstrual y la escarlatina, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. ¿No? Dentro de las enfermedades causadas por toxinas exfoliativas, ¿no? Tenemos a lo que vendría a ser toxinas exfoliativas mediadas por el Staphylococcus aureus, ¿no? Que puede producir el síndrome impéptico ampolloso localizado y el síndrome de piel escaldada por Staphylococcus, ¿no? Que es una enfermedad exantemática generalizada, que se va a caracterizar por dolor cutáneo a la palpación, ampollas superficiales generalizadas y denudación, ¿no? Dentro de su etiología y su patogenia, vamos a ver, ¿no? Que el Staphylococcus aureus va a producir esta exotoxina, tanto la exfoliatina A como la exfoliatina B, ¿no? Que son serin-proteasas, que se unen a la molécula de adición intercelular, que es la desmogleína 1, y la escinden, ¿no? La van a degradar, produciendo una pérdida de adhesión entre las células contiguas, ¿no? Esta epidermólisis tiene lugar habitualmente en el estrato espinoso y granuloso, y consiguientemente con la formación de una ampolla flácida, donde parecen muy delgadas, que se rompe fácilmente y muestra un signo de Nikolsky positivo, ¿no? Siguiente, por favor. Van a existir dos formas de enfermedad mediada por exotoxinas, ¿no? Como ya vimos anteriormente, el impéptico bulloso localizado, ¿no? O producido por la exfoliatina A, ¿no? Y el síndrome de piel escaldada, ¿no? Sistémico, producida por la exfoliatina B. En cuanto a las características clínicas, ¿no? De forma localizada se va a dar el impéptico bulloso, se da la infección en la parte superior de la piel, en la epidermis, tanto por Staphylococcus aureus o Streptococcus piógenes, ¿no? Que producen impéptico contagioso. 10% de todos los problemas cutáneos pediátricos van a ser causados o van a representar el 10% de todos los problemas cutáneos pediátricos,
consisten en costas de color miel sobre una base eritematosa, ¿no? 25% de los casos de impéptico son ampollosos como resultado del estafilococo, ¿no? Que como ya vimos produce esta exotoxina o exfoliatina A, ¿no? Sin diseminación hematógena, ¿no? Tiende a ser una enfermedad más común en los niños. Las primeras lesiones del impéptico ampolloso van a ser vesículas turbias o ampollas rodeadas por un borde eritematoso, ¿no? Estas ampollas a menudo se van a romper dejando erosiones superficiales. Suelen localizarse alrededor de las partes expuestas del cuerpo y alrededor de los orificios, ¿no? Alrededor de la boca, de los orificios nasales, ¿no? El diagnóstico suele basarse en la apariencia clínica, ¿no? En la manifestación que tiene. También se puede realizar una aspiración de líquido de ampollas para la tinción de grado o cultivos, ¿no? Que van a revelar Staphylococcus aureus, como vemos en las imágenes de arriba, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? En cuanto a la forma generalizada, vendría a estar representada por el síndrome de la piel escaldada estafilocócica o enfermedad de Ritter, ¿no? Los brotes tienden a ocurrir en grupos como consecuencia de una infección cruzada, ¿no? El origen de estos brotes puede ser el personal de hospital neonatal o de maternidad, ¿no? Colonizando o infectando con estafilococos productores de estas exotoxinas, ¿no? Tiene más frecuencias en bebés y en niños que en los adultos, ¿no? Y va a presentar factores, y es necesario la presencia de factores de riesgo, ¿no? Como una respuesta inmune comprometida que permite el crecimiento de Staphylococcus aureus, cantidad posiblemente dañada de anticuerpos neutralizantes de toxinas, ¿no? O insuficiencia renal que disminuyen el aclaramiento de la toxina. Inicialmente van a presentar exantema macular rojo, anaranjado, tenue, que va a preservar la superficie mucosa, ¿no? También puede presentarse una conjuntivitis purulenta, una otitis media o infección nasofaringia u ocasionalmente infección cutánea piógena, ¿no? Como la de un muñón umbilical o un furúnculo, ¿no? También presentan dolor a nivel cutáneo, ¿no? Va a progresar un exantema escarlatiforme o una erupción con ampollas. El arrugamiento característico muy superficial, similar al papel tisú de la epidermis, va a progresar a grandes ampollas flácidas en la superficie de flexión y periorificial, ¿no? Alrededor de los orificios. El signo de Nikolsky va a ser positivo al acariciar la piel, lo que da como resultado una ampolla superficial, ¿no? Las grandes láminas de la superficie epidérmica suelen desprenderse y revelando una base eritematosa subyacente húmeda, ¿no? Por ruptura de estas ampollas. El proceso cutáneo generalmente se resuelve con el uso de antibióticos, con descamación superficial, ¿no? Siguiente, y bueno, la cicatrización completa se da en 5 a 7 días. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, ¿no? El síndrome de piel escaldada se caracteriza por una división intraepidérmica, ¿no? Con división debajo y dentro del estrato granuloso, como habíamos visto en la fisiopatología, ¿no? Cuando escindía la desmogleína. El espacio de escisión puede contener tanto células acantolíticas, no adheridas o parcialmente adheridas. Sin embargo, el resto del epidermis suele ser normal y el epidermis contiene pocas células inflamatorias, ¿no? En el impéptico bulloso localizado, ¿no? A menudo se pueden visualizar más células inflamatorias, incluidos los neutrófilos. Como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Hay una división en el estrato granuloso del epidermis, ¿no? Característico del impéptico bulloso localizado. Siguiente, por favor. En cuanto a las enfermedades causadas por toxinas superantigénicas, no debemos diferenciar un superantígeno de un antígeno convencional peptídico, ¿no? Un superantígeno va a ser una proteína, un antígeno, como su mismo nombre dice, ¿no? Que va a ser fagocitada por una célula presentadora de antígenos, la cual lo va a expresar en su superficie y va a desencadenar así una respuesta inmune, ¿no? Mediada por células T, como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Estos antígenos expresados en superficie van a producir una liberación masiva de citoquinas, ¿no? Incluido el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 2, ¿no? Produciendo lo que comúnmente se llama una tormenta de citoquinas.
¿no? Esta tormenta de citoquinas puede producir, ¿no? A nivel capilar, sobre todo periférico, extravasación, vasodilatación, lo cual va a producir una disminución en la volemia, ¿no? Produciendo un síndrome de shock tóxico, ¿no? Una disminución en la presión arterial, ¿no? Produciendo un síndrome de shock tóxico. Y hay criterios que vamos a ver más adelante, ¿no? Este síndrome de shock tóxico, a su vez, puede ocasionar daño de órganos, de diferentes órganos, ¿no? O sea, daño sistémico. Siguiente, por favor. Dentro del síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿no? Es una enfermedad rara, pero de consecuencias fatales, ¿no? Causadas por una toxina bacteriana. Esta toxina es la toxina de síndrome de shock tóxico, ¿no? O TSST1, ¿no? Que tiene la capacidad de atravesar las superficies mucosas. En la mayoría de los casos va a ser producida por el Staphylococcus aureus, ¿no? Pero en ocasiones puede derivar del Streptococcus pyogenes, ¿no? Clínicamente puede progresar rápidamente con altos índices de mortalidad. El síndrome de shock tóxico se va a tratar de una enfermedad sistémica aguda y poco frecuente, pero con altos índices de mortalidad y morbilidad, ¿no? Causadas por esta exotoxina. Se va a caracterizar por un inicio súbito de fiebre, hipotensión o shock, ¿no? También puede haber presencia de hiperemia, de membranas mucosas, rash eritematoso, descamativo y afectación multisistémica, ¿no? Como ya vimos que afecta. Se va a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Lo que vendría a ser el menstrual, que está asociado al uso de tampones durante la menstruación, y al no menstrual, ¿no? Que va a afectar a hombres, neonatos y mujeres con infecciones del tracto genitourinario, óseo, del aparato respiratorio, piel o tejidos blandos, ¿no? En cuanto a la epidemiología, va a ser más frecuente, de un 77 a 93%, va en las mujeres, ¿no? Entre los 13 y 19 años. Pero la incidencia de este tipo de shock tóxico menstrual ha disminuido desde la interrupción de la comercialización de tampones hiperabsorbentes, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener que uno de los factores de riesgo va a ser la colonización por Staphylococcus aureus, ¿no? O también la ausencia de un anticuerpo antitoxínico protector, ¿no? Y el sitio de afectación, ¿no? Puede ser un sitio de afectación primaria, un sitio de infección primaria por Staphylococcus aureus, ¿no? Como una celulitis, un absceso dental, un epiema, una foliculitis, ¿no? Antrax, neumonía. O puede ser también una infección posoperatoria de heridas, ¿no? Como una operación abdominal, oídos, vías nasales, cesárea, ¿no? Y también puede ser por pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas, ¿no? Por una dermatitis, posparto, quemaduras, ¿no? Y por la colocación quirúrgica o introducción de un cuerpo extraño, ¿no? Como catéteres, ¿no? Tampones, etcétera, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición, ¿no? De síndrome de shock tóxico, estafilocócico, tenemos que tiene que cumplir los siguientes criterios, ¿no? Tienen que cumplirse 4 de los principales criterios, ¿no? Donde tenemos una temperatura superior a los 38.9 grados centígrados, una presencia de exantema o eritema macular difuso, ¿no? Una descamación de 1 o 2 semanas después del inicio, especialmente en palmas y plantas, ¿no? La presencia de hipotensión, ¿no? Presión sistólica inferior a
95 milímetros de mercurio para adultos o menor al percentil 5 para niños menores de 16 años, ¿no? O también la presencia de síncope ortostático. También podemos encontrar afectación multisistémica, ¿no? En el cual se deben cumplir 3 o más criterios. A nivel gastrointestinal puede haber vómitos o diarrea al inicio de la enfermedad. A nivel muscular, mialgia, ¿no? Grave o creatinina en un valor superior a 2 veces de lo normal, ¿no? También puede haber alteración de la mucosa vaginal, orofaringia o hiperemia conjuntival. A nivel renal, se puede encontrar unos valores de urea o creatinina séricas mayor a 2 veces el valor normal, o sedimento urinario con más de 5 leucocitos por campo, ¿no? En ausencia de infección del tracto urinario. A nivel hepático, se puede encontrar una elevación de la bilirrubina total o de la aspartato aminotransferasa o alanino aminotransferasa mayor de 2 veces de lo normal. Hematológicamente también puede considerarse como las plaquetas menores a 100.000 por milímetro cúbico, y a nivel del sistema nervioso central, desorientación o alteraciones de la conciencia sin focalidad en ausencia de fiebre o hipotensión, ¿no? En cuanto a la negatividad de las pruebas serológicas, se puede hacer un cultivo de sangre o en hemocultivo puede ser positivo para Staphylococcus aureus, ¿no? O serología de leptospira o sarampión, ¿no? También. Siguiente, por favor. Cuanto al síndrome de shock tóxico estreptocócico, ¿no? Es más comúnmente causada por lo que vendría a ser el estreptococo del grupo A, ¿no? Está causada por la exotoxina A pirogénica estreptocócica, aunque también puede ser causada por la exotoxina B o C, ¿no? El tipo más común se va a presentar por heridas o complicaciones de la varicela o la influenza, ¿no? La presentación inicial va a ser por dolor cutáneo, que a menudo se localiza en una extremidad, eritema y edema localizados, ¿no? Celulitis asociada con fascitis necrotizante, como observamos en la imagen de la derecha, ¿no? O miositis con invasión estreptocócica concomitante del torrente sanguíneo, ¿no? Los hemocultivos van a ser positivos en más de la mitad de los pacientes, y en infecciones de tejido blando no se suele observar en el síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, ¿no?, del síndrome de shock tóxico, estreptocócico, ¿no? En casos asociados con fascitis o miositis necrotizantes, se tiene que hacer un debridamiento quirúrgico, ¿no?, conservador del tejido desvitalizado. También se puede administrar inmunoglobulina intravenosa, ¿no?, que ayuda a disminuir la mortalidad en estos pacientes. En cuanto al tratamiento del síndrome de shock tóxico estafilocócico, se tienen que administrar grandes dosis de antibióticos antiestafilocócico resistente a las beta-lactamasas, ¿no? Y el tratamiento concomitante se puede hacer con clindamicina o linezolid, ¿no? Está recomendado una combinación de vancomicina y clindamicina para la sospecha de infecciones estafilocócicas graves, ¿no?, en espera de cultivo y sensibilidad a determinados antibióticos, ¿no? También se puede administrar la inmunoglobulina intravenosa, ¿no?, en casos severos o recalcitrantes, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los trastornos eritematosos, trastorno eritematoso y descamante recalcitrante, ¿no?, los hallazgos clínicos más frecuentes van a ser la fiebre y la hipotensión, ¿no? También puede haber un exantema, un eritema macular difuso con descamación retardada. Se da generalmente por estafilococos productores de esta toxina, ¿no?, de shock tóxico 1, ¿no?, que se encuentran en los senos nasales, tejidos blandos y la sangre. También se puede encontrar inyección, ¿no?, a nivel de la mucosa oral y ocular y una lengua de fresa. Y es una enfermedad prolongada que varía, que progresa en semanas a meses, ¿no?
El diagnóstico se da por un examen cuidadoso de colonización y también puede haber infección oculta en un individuo susceptible, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la escarlatina, es un síndrome caracterizado, ¿no?, por la presencia de faringitis exudativa, fiebre y erupción escarlatiforme. Está causada generalmente por el grupo estreptococo del grupo A, ¿no?, productor de exotoxinas, como ya habíamos visto antes, la A y la B y la C, ¿no? La más común, la A. Y, pero va a ser también muy infrecuente que esta cepa de estreptococo presente esta exotoxina, ¿no? Por lo cual la escarlatina ya no es la principal amenaza porque se han aislado muy pocas cepas que expresen esta exotoxina de tipo A, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la fiebre escarlatina estreptocócica, va a ser una enfermedad infantil y es más común en invierno y en principios de la primavera. 10% de los pacientes con faringitis por estreptococo del grupo A en la niñez van a desarrollar la escarlatina, ¿no? Se desarrolla de 12 horas a 5 días después de la exposición. Se caracteriza por faringitis, dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal y fiebre, ¿no? El exantema aparece de 1 a 2 días después del inicio de la enfermedad. Se localiza generalmente en el cuello y luego se extiende al tronco y las extremidades. El exantema suele ser de característica gruesa, como papel de lija de grano fino, ¿no? Como se puede observar en la imagen de abajo a la derecha. La piel también puede estar levemente pruriginosa. El exantema generalizado va a comenzar a desvanecerse de 3 a 4 días después del inicio y comienza recién la fase descamativa, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los hallazgos orales, ¿no?, podemos encontrar amígdalas edematosas y eritematosas. También se puede hallar linfadenopatía cervical anterior dolorosa, petequias y máculas rojas puntuadas en el paladar blando y la úvula, ¿no? Como se puede observar en la imagen, se observan, ¿no?, unas amígdalas edematosas, ¿no?, y eritematosas, bien rojas, ¿no? También podemos hallar lo que vendría a ser la lengua de la escarlatina, ¿no?, que se presenta en los 2 primeros días. La lengua va a presentar una bata blanca, o sea, como una tela blanca a través de la cual se proyectan papilas rojas y edematosas, ¿no? Después de 2 días, la lengua se va a descamar, dando como resultado una lengua roja con papilas prominentes, ¿no?, como se observa en la imagen de abajo a la derecha. El diagnóstico se hace por la presencia de signos clínicos característicos, ¿no?, y se confirma mediante una prueba rápida de estreptococos, ¿no?, o un cultivo de garganta, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, los antibióticos, ¿no?, como la penicilina, la eritromicina durante un ciclo de 10 días y cuidados de apoyo generalmente. Siguiente, por favor. También tenemos otra enfermedad mediada por toxinas, ¿no?, lo que vendría a ser el eritema perineal recurrente mediado por toxinas, ¿no? Se va a caracterizar por un eritema perineal difuso macular. Se da 24 o 48 horas posteriores a una faringitis, ¿no?, por un estreptococo del grupo A productor de toxinas, o un Staphylococcus aureus. Los hallazgos clínicos van a ser la lengua de fresa, así como eritema y edema. También puede haber descamación palmoplantar, ¿no?, pero va a haber ausencia de fiebre, hipotensión y otros signos sistémicos, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces has hecho un resumen de todas las infecciones y de las respuestas sistémicas que puede producir estreptococo. Hay que recordar las características de las situaciones más importantes. Yo pienso que de los cuadros que has comentado, la celulitis debe ser el más frecuente. Hay que conocerlo muy bien. También hay que saber reconocer el síndrome estafilocócico de piel escaldada y también el síndrome de shock tóxico.
producido por estreptococo, recordar las características clínicas y laboratoriales más importantes de cada uno de estos cuadros clínicos y una terapia inicial, ¿no? Porque usualmente estos cuadros son tratados en el hospital. ¿Ok? Entonces, nos veríamos ya la siguiente clase con la siguiente exposición. Muy bien, chicos, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.